¿Cuántos creen, pero con toda honestidad? ¿O cuántos creían? Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Cuántos creían que Abel es un hombre nada más humano? ¿Berta? ¿Nada más Berta? ¿Faustino? Pues 4 o 5. Ok. Ahora, ¿cuántos tienen la convicción ya, o todavía están así como entre al 50, digamos, que tienen ciertas dudas? Sean totalmente honestos. De que Abel es el género humano. ¿Cuántos lo creen? A ver, levanten la mano. 4 o 5. ¿Cuántos tienen dudas todavía? Si Abel es el género humano. 1. ¿Ok? Pero ¿cuántos no van a levantar la mano? No importa que les pregunte. Bueno, porque a veces pasa. Entonces, se les entregaron unas hojas. Miren, esto es tan importante para nosotros que lo entiendan. Fíjense toda la cantidad de material, nada más para enfocar bíblicamente quién es Abel. Y después vamos a reafirmar con Caín. Yo les puse una tarea por ahí para que buscaran las etimologías de Caín y de Abel. Yo lo hice por alrededor de 30 años, con muchos versículos. Yo suelo hacer muchas notas, de hecho casi todos los días hago notas, lleno cuadernos enteros. Y eso lo he hecho a través de años. Cuadernos enteros de notas. Pero aquí Javier nos realizó un trabajo muy exhaustivo, nada más de lo que es Abel. Pero fíjense bien, si con este estudio no nos queda claro, así clarísimo, quién es Abel, que Abel es el hombre, el ser humano, el género humano, entonces no sé qué nos pueda hacer entender. Quiere decir que no lo vamos a entender. Por más que se nos explique, se nos diga, se nos muestre, se nos compruebe, no vamos a entender, porque aquí realmente está, pues creo yo que bastante documentado y bastante claro. Y entonces vamos a la página 3, a ver la introducción. Y yo quiero que, les voy a decir a mí qué me gusta. Tal vez de repente pueda surgir una pregunta ahí que ustedes puedan decir, con esta pregunta lo voy a agarrar y a ver cómo me la contestan. Pues yo les digo una cosa, a mí me gusta eso. Y a veces me gusta que hacen preguntas, muy buenas preguntas, que pareciera que van a echar abajo lo que se está enseñando. Eso es lo que a mí me gusta. Porque esas preguntas que a ustedes de repente les puedan surgir, a mí me estuvieron surgiendo por casi 30 años. Entonces, yo creo que todo tiene una respuesta en la palabra de Dios. Creo que la palabra de Dios, como la verdad que es, tiene respuesta para todo, cuando es de acuerdo a la verdad. La mentira es muy fácil prenderla. Es muy fácil. Siempre va a haber maneras como prender la mentira. Pero la verdad, no hay manera. Así, de esa manera lo pongo. La verdad no hay manera de prenderla, salvo por ignorancia del maestro. Pero la verdad es la verdad y no hay manera de echarla abajo. Entonces, vamos a la introducción. La Biblia es un libro que debe ser discernido, ¿qué? Espiritualmente. Sabemos que hay gente muy inteligente, inclusive en universidades, en lugares, que se llega a conocer la Biblia de una manera meramente humana, histórica, literal, totalmente, pero sin la revelación del Espíritu de Dios y la revelación del contenido espiritual que tiene, no hay manera de poderla entender al 100, en el mensaje claro que Dios quiere transmitir a la humanidad. Hay algunas cositas que sí, son muy fáciles, ¿no? Como proverbios, son como consejos, como el Evangelio, son cosas sencillas porque Dios quiere que le lleguen a todo el mundo. Pero hay cosas más profundas que solamente con la revelación del Espíritu de Dios se pueden obtener. Aunque las aprenda uno de un maestro.
Pero si el maestro está enseñando conforme a la Escritura, el Espíritu Santo nos va a revelar si esto es verdad, lo que se está enseñando o no lo es. Entonces, es un libro que debe ser discernido espiritualmente, cuya sabiduría permanece oculta en forma de misterios, alegorías o parábolas, algunas de las cosas que vienen en la Biblia, ya lo dijimos. Esta clase de conocimientos están reservados para aquellos que han alcanzado madurez en Cristo Jesús. Lo dijimos ahorita, que yo había dicho que los sábados me gustaría que estuviera aquí pura gente que conoce bastante la Escritura y también con madurez espiritual, porque a veces se conoce la Escritura, vuelvo a repetir, pero no hay madurez espiritual. Y cuando no hay madurez espiritual, por ejemplo, hay personas que aunque son cristianas y lo que ustedes quieran y sirven a Dios y no son personas bíblicas. A la hora que la Biblia confronta su carácter o las cosas que les gusta hacer o que dicen así, así, aunque la Biblia les muestre lo contrario, primero está lo que ellas dicen. Y eso no es una persona madura. Y una persona inmadura, puede irse de aquí sin decir nada, pero allá afuera decir, no, que cuidado con eso. ¿Sí me entienden? Pero no confrontan, o sea, no confrontan aquí y dicen, no, mira, la verdad es esta. Y aquí están los versículos bíblicos, como debería de ser. Porque si estamos defendiendo la verdad la tenemos que defender con la verdad de la palabra, no con críticas. Bueno, entonces, esta clase de conocimientos está reservado para aquellos que han alcanzado madurez en Cristo Jesús. Ahí está el texto. Y sus misterios son revelados, como ya dijimos, por el Espíritu Santo en las Escrituras. O sea, los misterios de Dios se resuelven, se responden a sí mismos con las mismas Escrituras. La persona que no tenga el Espíritu Santo nunca va a poder interpretar correctamente las Escrituras en las cosas que requieren interpretación. Las formas en las que son revelados los misterios de Dios son las siguientes. Número uno, por medio de los profetas. Sabemos que en el Antiguo Testamento el Señor hablaba al pueblo. Miren cómo es Dios. Así como a nosotros, al Antiguo Testamento, a su pueblo le dejó las Escrituras, la ley y los profetas. Se supone que así como Dios lo dio, el hombre debería leer, escudriñar y obedecer. Pero Dios nos conoce tanto que sabe que muchos no lo iban a hacer. Y en su misericordia, Dios levantaba profetas. Por eso era la ley, lo escrito, y los profetas, que es los que se encargaban de estarle diciendo al pueblo, te estás apartando, vuélvete a tu Dios, y estarles diciendo y diciendo. Igual ahora en el Nuevo Testamento es lo mismo. El Señor nos deja unos escritos también, el Nuevo Testamento, y levantan pastores y maestros para que sean los servicios, para estar recordando al pueblo. El pastor no puede hablar cosas que se le ocurren ni por sí mismo, lo que él quiere hablar. El deber del pastor, del maestro, es estar transmitiendo las palabras de Dios, recordándoselas al pueblo. Porque como les digo, el ser humano no siempre es capaz de nada más ir y leer y obedecer. Ojalá que así fuera. Por eso necesitamos que Dios nos esté de alguna manera recordando y recordando y recordando. Entonces, una de las maneras en el Antiguo Testamento es los profetas también ahora. Hay un dilema si existen profetas en el Nuevo Testamento. Sí los hay, pero no confundamos con toda esa bola de profetas que se andan levantando con nuevas revelaciones, porque la Escritura dice: la ley y los profetas fueron hasta Juan. En adelante los hombres se esforzarán por conquistar el reino de los cielos. Entonces, hay profetas. Cuando yo estoy recordando lo que los profetas de Dios, los profetas, dice la Escritura, están sujetos al espíritu de los profetas. O sea, si yo hablo cosas que los profetas dejaron escritas, estoy profetizando conforme a Dios. O sea, sí hay, pero no con revelaciones nuevas. ¿Me explico? Igual apóstoles. Si los apóstoles vienen estableciendo que una nueva reformación apostólica y que nueva revelación, cuidado. Los apóstoles tienen que estar sujetos a lo que ya los apóstoles de Dios dejaron escrito. ¿Qué nueva reformación apostólica ni qué nada? O sea, el Señor dice: yo soy el mismo ayer, hoy, por los siglos. En Él no hay
cambio, ni sombra de variación, ni ocaso. Y ahora resulta que hay que renovar y hay que cambiar, renovar. Entonces, el Señor nos revela por medio de los profetas, o en este caso maestros, en el Nuevo Testamento, cuando estamos hablando de la palabra. Por eso dice, hubo pues falsos profetas entre el pueblo, Israel, también entre vosotros, dice, habrá falsos maestros. Fíjense cómo está comparando a los maestros de ahora con los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, si uno enseña conforme la palabra, es correcto. Si no, ahí cuidado. Y aquí en Oseas 12:2 dice, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En Mateo dijo Jesús, Mateo 13:34-35. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea, Jesús está diciendo que Él iba a terminar de revelarnos cosas desde que el mundo empezó. ¿Sí? ¿Sí? Una pregunta. Sí, claro. Cuando los profetas de antes, Dios les decía, diles que va a haber hambre, diles que va a haber esto, que voy a hacer esto, ¿correcto? Ahora no hay. Ve los domingos a un servicio y te vas a dar cuenta aquí. Aquí siempre se les está diciendo, ¿qué se está diciendo? ¿Qué decimos que viene, Pani? Pues una persecución, ¿Y qué más? una revelación. Pero, de... ok, no terminé la mejor de, no me expliqué, pero sí, pero como tú decías ahorita, por eso sí me quedó. Dices, pero porque el que diga aquí, y ahorita dices, una persecución, sí, pero ahí lo dice. Ajá. Pero otras cosas, Pero como que... por Lo ejemplo, bueno está por te venir. digo yo, Es que mira, te lo voy a poner de esta forma. a veces yo les digo ahí, ya no les digo porque pasó algo inclusive con un hermano cuando cuando que íbamos a la oración los martes. Ajá. Entonces me dice, es que Dios ya no habla. Y le digo, pues a mí me dice, o entonces ¿quién me está diciendo? Por eso te pregunto. Entonces, y me dijo, dile que le voy a hablar esta semana a él, porque no cree, porque me atacó muy feo. Y le dije, ¿sabes qué? Me acaba de decir el Señor que te va a hablar. Ajá. Al martes siguiente que fuimos a la oración, lo primero que hizo es, se paró y quiero pedir perdón. Dice, ¿por qué? Porque le hablé mal a Faustina, esto. Y me sucedió eso. Ah, pues eso. Es que yo lo acabo de mencionar ahorita, Faustino. Fíjense lo que dije. Dije que Dios ya no habla, nuevas revelaciones. No, nuevas revelaciones, no. No, por eso. Cosas que van a suceder. Por eso. A eso me refiero. A lo que dije ahorita lo voy a explicar de esta manera. Fíjense. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, fíjense bien, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, ¿qué pasó? Que el pueblo no obedecía. Que el pueblo quería oír a los profetas light. Ah, que esto y que lo mejor está por venir, el equivalente de ahora de que eres hijo de un rey, que eres esto y que... Igual Israel quería oír a los que le hablaban bonito. A los profetas verdaderos que anunciaban juicio y advertencia de corrección o juicio, no los querían oír. Entonces, ahorita en el Nuevo Testamento, en la iglesia, se está repitiendo exactamente la misma historia. Dios levanta personas que advierten de juicio a la iglesia y la mayoría tachan de loco y que cuidado con ese y que habla puras cosas malas y que no sé qué, pero que les hablen de que lo mejor está por venir y que tú eres un campeón y están las iglesias así, mira. Pero este discierne uno, yo sé, ¿no? ¿Cuál mejor por venir? Mira, sí, pero hablo de las mayorías, Faustino. Igual pero que Israel. Pregunto, ¿sí o no? Habla. Sí, habla. Cosas. Lo yo que me está estaba avalado bañando, por la estoy escritura. alabando al Señor en el baño. Y luego me dice, mira, mijo, espérate, te voy a decir algo. Y siempre, a veces, casi siempre me dice mi hijo, mira, te voy a decir algo. Y me dice cosas. Y ya, ok, Señor, gracias. Y a veces así, pero Señor, y me contesta, y no, y sí, a veces no, o a veces calla, y ya le digo a mi hermana cristiana, ¿sabes qué, hermana? Le digo, Dios me acaba de decir esto. Sí, y pum, sucede. Es que es muy sencillo, miren. Cuando yo siento que Dios me Pero dice este algo, temblor en Mexicali hace poco, yo estaba sentado orando, dando gracias por los alimentos y todo. Y a veces estoy orando, Señor, estoy comiendo, pero estoy orando por la gente ahí, por la dueña que la conozco. Entonces de repente me llega, va a temblar. Aquí en la California. Y pum. se los voy a poner de esta forma. Hay un pasaje bíblico que dice, porque no hará nada Jehová el Señor. Fíjense bien, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que primero se los muestre a sus siervos los profetas. Ahora, claro que todavía el Señor habla.
Pero lo que yo trato de transmitirles es que ya no hay revelaciones nuevas. No. O sea, si ustedes se fijan, tú dices que les dices va a temblar y tiembla, ok, la Biblia dice, pero la Biblia dice habrá temblores, habrá esto, habrá lo otro, o sea, estás diciendo algo que es bíblico, simplemente el Señor te está mostrando tal vez el momento, para que la gente... Sí, es bíblico, pero yo hablaba de otras cosas. Mira, el 31 de diciembre yo venía manejando, bajé para cenar con mi hermano y en el camino pues me voy llorando, siempre vengo con prédicas, oyendo alabanzas o Señor, no voy a poner nada, quiero ir orando. Y me dice, mira, te voy a decir algo, dice, este año que viene te voy a bendecir mucho. Yo no tenía casa, no tenía nada. Sí. Dice, pero alguien de tu familia se va a poner muy grave. Y yo le pregunto, ¿pero quién, Señor? Ahí sí, a veces no me contesta, te digo. Entonces yo llego a la casa de mi hermana es cristiana, estaba aquí todavía, ya no está. Ahí te voy a decir acaba qué pasa. acaba de pasar algo, ¿qué pasó? Y ya les empiezo a decir, 31 de diciembre. El primero estando en la congregación, yo siempre apagaba el celular y ahora en qué caso, que no lo apagué, lo puse en vibrador y pum, me llegó un mensaje, a tu papá le acaba de dar un infarto. Ok, ahí tenemos que aprender algo, pongan atención, ¿eh? Igual Dios te puede avisar cosas, en lo personal a cualquiera, y suceden. Pero cuando no es que algo que está escrito, es un volado que te estás echando. Porque a veces no es Dios. A veces sí, pero no hay la seguridad. Porque el otro también tiene acceso a la mente. Sí. Yo he sabido de casos de cosas que le profetizan a la gente. El Señor me dijo esto y esto y esto. Y después andan todas porque no fue así, la asustaron nomás, esto, lo otro. Por eso te digo, ahí uno tiene que tener discernimiento. Discernimiento. Y a veces sí, Dios nos habla de cosas en lo personal. Sí, tengo que tener mucho cuidado. Pero cuando no es bíblico, sí uno tiene que tener mucho cuidado. Porque también el otro se cuela en la mente. Sí, la mente es el taller de Satanás. Y a veces que la relación con Dios es tan buena que sí nos habla y sí nos dice cosas. Yo estaba diciendo ayer simplemente de un testimonio pequeño que di, que me dijo, no te preocupes, mañana está algo que yo estaba esperando. Bueno, pero sí, eso quería saber. Y al día siguiente el abogado me habló y dijo, aquí está esto, que es lo que el Señor me había dicho. Entonces ahí te das cuenta que sí es Dios. Pero no siempre suele suceder. Ahí tiene uno que tener más discernimiento. Pero lo analizo y lo meto, sí, o sea, platico con alguien, te digo, y luego ya me regresa, ve, dile esto, me dice, y regrésate, y al voy y le digo, ¿sabes qué? Dios me dijo ahorita que esto, ¿cómo sabes que era casado? No, Dios me dijo que es que sucede, y se arregla el matrimonio, porque me dice que le diga algo, no creas que nomás así. Pero sí, primero yo me quedo así, tan la he regado que a un taxista, háblale de mí, me decía, porque iba hablando de cosas de brujería, háblale de mí, y háblale de mí, y no lo hice, dice, y para comprobarte, le voy a llenar el taxi, iba renegando, le voy a llenar el taxi una cuadra antes que te bajes, dile eso, y pues como dices tú, a veces me quedo, y no le dije, pero es que por ejemplo, me bajé y se llenó el taxi. Pero volvemos a lo mismo. Y después yo me sentía mal de no hablarle. Volvemos a lo mismo. Del Evangelio. Si te está diciendo, háblale de mí. Sí, eso va a estar escrito. Lo único que te está confirmando es la escritura. Sí, ahí sí, pues. Es lo que te digo, hay cosas que están ahí. Y me sucede mucho. Todo lo que está ahí escrito, ten la seguridad que es Dios. Ten la plena seguridad que es Dios. Sí, exacto. Tengo que decir, es lo que tú dices. Uno tiene que aprender a discernir. A veces uno tiene que hacer un examen de autoconciencia, por decir algo, porque Dios no se puede mover en un vaso impuro y Él es santo, entonces usted tiene que decir, Señor, o sea, tiene que... De hecho, yo hablé así con él, yo iba llorando, así le decía, Señor, no me siento, ¿por qué me hablas? Dios sí no se soy puede, digno de nada, yo iba llorando porque yo no me siento eso. Eso es y me dijo, cállate, mira, ¿quién era David? ¿Quién era Pedro? Y me empezó. Pero eso es un poco subjetivo, Dios sí se puede mover a través de vasos impuros, bíblicamente hablando. Podemos poner el ejemplo cuando llamó a un espíritu de mentira para ir a... Podemos usar cuando llamó al rey Ciro para ir a Judas. O sea, Dios es Dios, porque así que se puede prestar como a interpretar de que si andas en pecado te puedes... O sea, no, o sea, más bien el diablo tiene acceso a la mente, eso es lo que tenemos que cuidar. Que el diablo también tiene acceso a la mente. Y tenemos que discernir cuando realmente es de Dios o no es de Dios. Para que también poco haya vanagloria, porque imagínese, si llega uno... Sí, pero ahí solamente Dios puede juzgar. Solamente Dios puede juzgar donde hay vanagloria, donde hay pecado. ¿Por qué yo no soy digno? Esto, y me dijo, cállate, mira. Es que nadie somos dignos, Faustino. ¿Sabes tú? Yo me sentía así, pues. No están para saberlo. Yo a veces estoy en la regadera y estoy llorando. Exacto.
Y yo le digo, Señor, ¿yo quién soy para que Ajá. puedas usarme? Exacto. Para enseñar después lo que yo, cómo era y cómo trataba a mi madre diciéndole de ti, que cuál, no sé qué Dios. O sea, Hermano, pero es ya la está misericordia de Dios nada Ya más. está lavado con la sangre de Cristo, ¿cómo dar un paso atrás? O sea, Por eso, No, pero no somos dignos de nada. es que no somos dignos. Es la dice el gracia del Señor. Es la gracia de Dios. pero la gracia de Dios es nueva cada mañana, no podemos estar pensando que el pasado, así que, ¿cómo voy a ser digno? Pues si ya murió en la cruz cuando lo recibí, ya entendí que... Pero Micaela, entonces, ¿por qué hay pasajes donde Pablo está recordando de cuando él era Exacto. esto y aquello? Miserable de mí. Tenemos una memoria y queramos o no, siempre va a estar ahí, o sea, lo que Ahí uno está era. el cuidado que decías, porque si te empiezas a creer, cuidado. Eso sí, hay que Cuidado. cuidar el corazón de... Eso es precisamente cuando uno dice, Señor, ¿yo quién soy? Yo no soy digno. Se está refiriendo a uno en lo personal, porque lo que hace las cosas es la gracia de Dios. Exacto. Eso es lo que siempre hay que Así reconocer. me contestó, "No es mi gracia, mi misericordia". Es No Él, es un Y ya misericordia. me quedé tranquilo. De ser dignos, la verdad, nadie lo fuéramos, porque simplemente si Dios pensara como nosotros, a lo mejor ya no existiéramos. ¿Se puede considerar un don entonces? Bueno, Sí. quería preguntarte nomás, pero para seguir con la clase, porque No, que no tenía es de esa todos. duda, porque Ay, unos no, testigos me dijeron que tenía espíritu de adivinación. No, con ellos Y le digo, pues cuidado con que blasfemes. ellos tienen espíritu de rumorosa, pues, porque la verdad la tienen más torcida que casi como ahí. Ellos ni qué preguntarles, o sea. No, me escucharon y me empezaron a decir. Y yo te digo por experiencias propias, porque cuando yo conocí al Señor suena muy vanaglorioso, pero yo platicaba con Él así como estoy platicando con ustedes. Pues te estoy Y diciendo todo lo que así, me decía lo así. miraba, pero sí así. Hasta que poco con el tiempo empecé a ver que de repente cosas que yo sentía que me decía y que ya me empecé a dar cuenta que no era Él. No, también. Y es donde uno empieza, ay Señor, pues tengo que aprender a discernir, Exacto. porque el diablo tiene acceso a la mente, eso tenemos que tenerlo muy en claro. Y lo que es de acuerdo a la escritura, eso no tiene Ese falla. sí, no. Ajá, sí Pero es. como dice, hay cosas que no tienen que ver mucho, Exacto. sino con cuestiones personales. También existe el don de profecía. Y es cuando tú le dices a alguien cosas que no sabes, pero que el Espíritu de Dios sí sabe. Y que te Exacto. va a usar para decirle a esas personas. Y para edificar, hermano, finalmente es para edificar. Siempre es para edificar. Para edificar. Bueno, entonces, para no desviarnos mucho, Dios nos habla, nos revela a través de los profetas, nos revela a través de su Espíritu Santo. Como decíamos al principio, que sin el Espíritu de Dios no hay revelación. La Biblia la vemos como un libro más. Entonces, aquí en el pasaje que leímos, que el Señor dice, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿En dónde se nos habla de la fundación del mundo? ¿En qué libro? En el Génesis. Ahora, ¿quién escribió el libro del Génesis? Se le atribuye a Moisés. ¿Fue Moisés un profeta? Sí, y uno de los más grandes. Porque de hecho profeta, la etimología es algo así como portavoz de Dios. O sea, un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Como cuando dan un mensaje allá en Washington y lo dicen el portavoz de la Casa Blanca. O sea, es la persona que están usando ahí para transmitir el mensaje del presidente. Igual un profeta, un portavoz, habla no lo que quiere, sino lo que fielmente debe transmitir lo que Dios dice. Ese es un verdadero profeta. Entonces, Moisés también fue profeta. Digo, Jesús también fue profeta, desde luego. Él vino a traernos las palabras del Padre. Por lo tanto, no debemos maravillarnos de que Moisés usó de parábolas en Génesis. Eso es un hecho. Entonces, la otra forma por la cual Dios revela los misterios del Evangelio es por boca de sus apóstoles, como ya vimos. Pero aquí es necesario aclarar lo que ya aclaramos. Ya aclaramos que los apóstoles que se basan en lo que ya está escrito. No que eso que traen ahora de moda, que nuevas revelaciones y que nuevas revelaciones bíblicas. Cuidado con eso. Esos no son más que los que el Señor advirtió tanto de que como lobos rapaces que se disfrazarían de ángeles de luz. Todo lo que el Señor nos advierte de falsos maestros, falsos. Esos son los que traen esas cosas. Entonces, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado por sus santos apóstoles y profetas. Por el Espíritu, dice Efesios 3 al 5. O sea, en generaciones pasadas, ni siquiera Israel pudo entender entendimiento. Saben que ellos no pueden entender bien a totalidad el Génesis, porque la revelación se complementa con el Nuevo Testamento.
cosa que ellos rechazaron al rechazar a Jesús. ¿Sí me entienden? Entonces, si Él dijo a vosotros, les dijo Jesús a los discípulos, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a nosotros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Qué quiere decir eso? Que hay quienes a sus profetas, a sus allegados, a quienes Dios tiene mayor comunión con ellos, que vuelvo a repetir, lo externo no cuenta. O sea, ustedes pueden ver una persona predicando aquí, predicando allá, desbaratándose por servir aquí, por servir allá, y pueden ver a alguien que parece que no pinta mucho, y Dios le habla más que al otro. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, porque Dios es soberano. Y número dos, porque Él ve lo que nosotros no vemos. Dios ve el corazón, no las apariencias. Dios ve hasta dónde un ser humano tiene el corazón para Él. Más que el otro que parece. No sé si me están entendiendo. Sí. Y eso nos lo enseña cuando fue a escoger rey para Israel. El papá presentó a todos, menos a David. ¿No tienes otro? Le dice. No, pues allá uno que anda pastoreando ovejas, tráelo. O sea, tan ni creían que David, ese pobre que se la lleva nomás allá como loquito cantando cantitos y pastoreando las ovejas, ni siquiera lo tomaban en cuenta como para decir, él es el futuro rey de Israel. Pero Dios ya le tenía el ojo, porque él ve, y le dijo a Samuel, el hombre ve ¿qué? La apariencia. Saúl estaba alto, estaba sus hermanos, pero David era un niño, era alguien, pero tenía un corazón total y absolutamente para Dios. Entonces, hay quienes Dios llama y les muestra y les revela. Volvemos a lo mismo, la revelación tiene que ser de acuerdo a ¿qué? La palabra. A la Escritura. Y por eso les digo, a los discípulos más cercanos a Él en ese tiempo les dijo, a vosotros les he dado a conocer los misterios del reino de Dios. O sea, ustedes los entienden, los captan, los entienden. Y luego dice, pero a los otros por parábolas, les hablaba por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea, hay gente que se le habla, se le enseña, se refiere a la gente, hace rato les dije de gente que oyendo capta y entiende también lo de Dios. Pero también les hablaba de gente que por más que oiga y se entienda y se le explique, y ahí nos vemos porque no entienden, por más que se les, y es que no quieren entender. La realidad es que no quieren aplicar su corazón y su oído. Si yo quiero aprender quebrados y nomás miro un montón de números raros ahí, no digo esto, así voy a aprender mucho, ¿verdad? En cambio se le digo al maestro, a ver, aquí mira, no te entiendo ni papa este montón de números. Explícame uno por uno y pongo mi corazón, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento que lo voy a entender porque lo voy a entender. Porque el interés está ahí. Entonces, ¿quién es Abel? Aquí lo que vamos a, aunque ya lo vimos, les repito, aquí se trata de comprobar con la Escritura que lo que estamos hablando es bíblico. Que siempre le hemos dado a Abel como el cuarto ser humano que habitó este planeta, ¿sí o no? Pero no nos ponemos a meditar un montón de cosas. Por ejemplo, Caín, que era labrador. A ver, si era un paraíso, no era nomás arrancar manzanas y peras y comer. ¿Por qué tenía que labrar, Caín? Si la labranza es para cosechar montones y llevar a los supermercados, porque se supone que habría montones de gente. Nomás eran 4 y tenía que labrar. Pues no checa, ¿verdad? Y nunca meditamos en cosas así. Una mente analítica, una mente analítica es una mente que escudriña. ¿Por qué dice esto? No me checa, aunque no lo entienda, pero no me checa esto. ¿Qué está queriendo decir? Y un verdadero buscador de la verdad no va a descansar hasta que encuentre la respuesta que le convenza. Y la respuesta siempre va a estar en la Escritura. Entonces, Abel es uno de los personajes escritos en las alegorías de Génesis. Yo les explicaba que los llamados padres de la iglesia, Erasmo, Anselmo, San Agustín y todos esos de la iglesia católica, de la iglesia primitiva, después de la iglesia primitiva,
Ellos no empezaron tratando de entender los primeros capítulos de Génesis, porque sabían que nunca no sabían. Eran hombres muy intelectuales y no les checaban las cosas. Entonces, cuando ellos estudiaban a profundidad tratando de entender esto, lo primero que ellos estudiaban tratando de entender eran los ropajes literarios. O sea, los géneros literarios. Bueno, para empezar, si quiero entender, tengo que ver cómo me está hablando la escritura. ¿Me está hablando en parábola? ¿Me está hablando en alegoría? ¿Me está hablando en poesía alegórica? ¿Me está hablando de manera literal? O sea, eso es lo primero que ellos querían establecer para poder entender de qué se trataba. Y mucha gente no sabe eso. Hasta que mejor quedó así, como diciendo, pues así. O sea, y la gente lo toma literal y así se ha enseñado y así nos los han transmitido. Y ha habido quienes les conviene que creamos así, porque pronto nos van a venir a decir que las cosas no son así con toda razón. ¿Sí? Hermano, pero también dice la escritura que a Adán se le dijo que tenía que cuidar del huerto. ¿A quién? A Adán. O sea, y la palabra dice que comerás el pan con el sudor de tu frente. Y el Señor dice, mi padre y yo trabajamos todo el tiempo. Yo me imagino que el trabajo ha sido desde el principio. O sea, porque se me hace muy cómodo, como dice usted, ¿verdad? Dice a llegar y comer y vámonos recio, que hoy está todo. O sea, No. El trabajo de cuidar del huerto, o sea. Sí, había matanza, había todo, o sea. pero es que, no sé si no estuviste en las clases donde enseñamos de las dos creaciones, de Abel terrenal, que es el hombre y la mujer, género humano, ¿sí? Y la creación de Génesis 2 y 3, que ya no son los mismos Adanes. Es el Adán celestial, lo vimos con las pruebas bíblicas. A ver si lo vimos o no. Sí. Sí. Yo no estaba. Bueno, Yo entré- ok, yo entré pero los un día demás, después. a ver, levanten la mano quien, Sí. ¿sí? O sea, son dos creaciones. Aquí tendríamos que regresarnos ahorita, volver a explicar. Cuando la Biblia dice que Adán trabajaba, que Caín labraba, por ejemplo, del Adán, tenemos que volver atrás a ver a qué Adán se refiere. ¿A los terrenales o a los celestiales? Los celestiales labran la tierra. Los celestiales, ahorita Jesús, ¿sí estás de acuerdo que es un Adán celestial? El segundo hombre, que es del cielo, segundo Adán, que es del cielo, es el Señor, Espíritu vivificante. Ok, ahora, ¿has leído el pasaje que dice, labranza suya somos, hablando de Dios? Nosotros somos una labranza. Ahora, ¿quién es el labrador actual? Es Jesús, que le vino a quitar el lugar a Caín. Al primer Adán. Caín se lleva todavía el labrador, pero él se lleva la paja, se lleva la mala hierba, se lleva lo que no sirve, los pecadores. Mientras que Jesús, Apocalipsis 14 y 15, nada para cerrar esto. En el sentido que yo decía que Adán, el primer Adán nomás, que por qué habría labranza, dije yo, si se supone que nomás había 4 personas en la tierra, se supone, como lo han enseñado. Adán, Eva, Caín y Abel. 4. Entonces, ¿por qué tenía que haber labranza cuando también enseñan que la tierra era un paraíso, la tierra? Entonces, la tierra era un paraíso donde había todo. Yo dije, pues nomás sería de estirar la mano y ¿para qué tenía que labrar Caín? Que ya eso ya es de mucha producción. Lo que quise enfocar es que no es el asunto como nosotros lo hemos creído, de 4 personitas nada más en la tierra, sino que hay que tomar en cuenta lo celestial. Porque Caín es un ser celestial, para empezar. Y Abel es el género humano, que es lo que vamos a comprobar hoy. Abel es el género humano, el hombre. Miren, hablando de Jesús, de labranza, de trabajo, dice, miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo de Hombre. ¿Quién es ese? Jesús. Es Jesús. Que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz. ¿Una hoz? ¿Para qué es una hoz? Para cegar, cosechar. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Y le dijo, mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado, porque la mies de la tierra está madura. ¿Quién es la mies de la tierra? Somos nosotros, las almas. Entonces, él, por eso dice la Biblia que labranza suya somos. Y aquí vemos cuando ya viene a cosechar. Ahora, la Biblia dice que los labradores son los ángeles.
¿Qué quiere decir eso? Es como si yo tengo un rancho en San Quintín y yo produzco tomates, yo soy labrador, yo soy campesino, lo digo, pero soy el dueño de un rancho. Los que se encargan de cortar los tomatitos son los trabajadores, pero yo soy el que me dedico a eso. No sé si me explico. Igual los ángeles son los labradores, dice la Biblia. Ok, vamos aquí de nuevo. Es que el problema, les voy a decir, no se los digo más bien para que entiendan por qué se pierde el hilo. Que si faltamos una clase o dos, estas clases son tan meticulosas que perdiendo una o dos, si perdemos el hilo, si viniendo a todas, o sea, se nos hace como un choque de repente. ¿Cómo que toda mi vida he pensado que Caín y Abel, los hijitos de Adán y Eva, y ahora resulta que uno celestial y cosas? Pero es que es lo que realmente enseña la Biblia, y por eso yo no he conocido cristiano más que los tercos. No he conocido cristiano que no tenga dudas sobre el Génesis. Hablo de los tercos cuando dicen, no, es que es así, es así, es así, es así, porque así lo he oído. Pero no tienen manera de defenderlo, no tienen manera de... Por ejemplo, yo les he dicho a muchos, muéstrame que Adán es el primer hombre creado por Dios así físico como yo. Muéstrame en la Biblia. Nadie lo ha podido hacer. En cambio, yo les doy todos los versículos donde dice varón y hembra los creó. Génesis 5:2 nomás para corroborar esto, ya vamos a seguir. Es que hay muchas cosas que necesitamos entender para poder entender lo demás. Por ejemplo, el primer Adán es el género humano, los Adanes terrenales. Nunca dice la Biblia que un solo hombre. Varón y hembra los creó, varón y hembra. Y los bendijo. ¿Y llamó el nombre de quiénes? De ellos, de los dos. ¿Cómo les llamó? Adán. Y hay más pasajes, pero ahorita no vamos a tomar mucho tiempo. Pero en cambio, si yo les digo que me den uno solo que diga que Adán es un hombre así físico, no lo hay. Si quieres, nomás enfóquese a ver para cerrar ese. Es que surgen preguntas, pero bueno, vamos a tratar de enfocarnos. Sí, porque lo que quiero es comprobar. Miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a enfocar hoy que Abel es el ser humano. ¿Sí? El género humano. O sea, el primer Adán. Y las dudas que tengan, anótenlas. Y terminando, el que quiera, yo me quedo hasta las 3 de la mañana, si quieren. O platicamos. Para avanzar esto, ¿no? Bueno, miren. Abel es uno de los personajes descritos en la alegoría del Génesis. Su historia es muy corta y sin mucho contexto. Nunca lo vemos hablar, o al menos eso parece. Para comprender mejor su identidad es importante saber que nos enfrentamos a una parábola, a una alegoría. Ahora fíjense bien, ¿qué es una alegoría? Alegoría del griego, alegoría. Figuradamente, quiere decir figuradamente. Es una figura, una alegoría es una figura literaria o tema artístico que pretende representar una idea valiéndose de formas humanas, de animales o de objetos cotidianos. La alegoría pretende dar una imagen de lo que no tiene imagen. O sea, lo celestial no tiene imagen, no tenemos manera de verlo, pero como es igual lo que sucede aquí en la tierra en pequeño, Jesús lo compara con lo de aquí. Ángeles como humanos con alas. Ángeles como humanos con alas, así lo figuramos también. Sí, ¿no? sí, ajá. Lo representamos porque es lo que vemos. Se representa, exactamente. Entonces, la alegoría pretende dar una imagen de lo que no tiene imagen. Para nosotros, lo celestial, no lo vemos. Pero con las alegorías se le pretende dar esa imagen para que pueda ser mejor entendido por la generalidad. Curiosamente, le decía yo a Javi, irónicamente aquí parece que a la humanidad le resultaba al revés, porque nomás piensa en lo terrenal, no en lo celestial. No nos ha alcanzado para figurar lo celestial con lo terrenal, como lo está haciendo la Biblia. Y yo creo que tiene que ver con los tiempos también. Estos son los tiempos de la revelación plena de la Escritura. Porque nunca como ahora están las herramientas. Los diccionarios bíblicos, las concordancias completas, hombres de Dios que se han quemado las pestañas días y noches enteras para sacar trabajos que a lo mejor ellos no sabían ni a quién le iban a servir, pero que han llegado a ser herramientas muy valiosas
para que ahora se puedan entender estas cosas. Entonces la alegoría pretende dar una imagen de lo que no tiene imagen para que pueda ser mejor entendido por la generalidad. Dibujar lo abstracto, hacerlo visible, entre comillas. Lo que es conceptual obedece a una intención didáctica, de enseñanza, pues. Así, por ejemplo, una mujer ciega con una balanza, si ustedes van a cualquier juzgado, ustedes van a ver una mujer así, con una balanza y con una... un paliacate o con los ojos tapados, pues está representando, ¿qué está representando? Que la ley es ciega. Que la ley es ciega, es imparcial, ¿sí? Eso es lo que está representando. O un esqueleto provisto de una guadaña, ¿qué está representando? A la muerte. Son alegorías, o sea, algo que quiere decir algo, o algo que está representando algo. Entonces es importante mencionar que toda la historia del Génesis, capítulos de 2 al 4, son alegóricos. Es una alegoría en todos sus personajes, objetos, sitios, son parte de un lenguaje simbólico. El significado para cada uno de ellos se encuentra disperso en las escrituras. Fíjense bien, el significado de cada uno de estos personajes, de estos lugares, de estas cosas, se encuentra disperso en las escrituras, como lo vamos a ver ahorita lo de Abel. O sea, la Biblia nos grita a través de infinidad de pasajes quién es Abel. Pero para eso se necesita escudriñar y se necesita la revelación. Entonces, es indispensable conocer también el significado de las siguientes figuras: el jardín del Edén, Adán, varona, Eva, árboles, ríos, campos, tierra, polvo, soplo, Caín, Abel, animales, árboles, serpiente. Todo esto que conocemos nosotros humanamente, también en forma figurada lo habla la Biblia de las cosas del cielo. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Y Jesús lo dijo de una manera muy simple, muy clara. Jesús nos dijo: si les hablo de cosas terrenales y no las entienden, ¿cómo entenderán si les hablo de las? Entonces, ¿qué tuvo que hacer él? Comparar. Es indispensable conocer también el significado de todas estas cosas. Entonces, fíjense bien, la etimología hebrea de Abel en la Biblia. O sea, el Antiguo Testamento originalmente fue escrito ¿en qué idioma? En hebreo. Ahora, etimología quiere decir el significado de las palabras en el idioma original que se escribió. Entonces, en el idioma original que se escribió, ¿qué quiere decir Abel? Vámonos. Basado en el diccionario de palabras originales del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿sí?, del autor James Strong, en el diccionario Strong, códigos de Strong's, las etimologías del diccionario Strong's tienen un código numérico. Ustedes saben que ese diccionario para cada palabra tiene un número. Donde ustedes ven el número, se van a ese número y ven qué significa esa palabra en hebreo. Así está escrito ese diccionario. A veces para el diccionario hebreo se utiliza la letra H, o sea, cuando estaba usando palabras del hebreo, antes del número, para indicar que este se refiere a la lista de palabras hebreas, y la letra G para cuando son palabras del griego. Ejemplo, hace H1892. Ahí está. H192. Ahí está en hebreo. Es la palabra Abel de la lista hebrea. Y G6. Y G6 con la letra G y número 6 en el griego. Abel. La palabra Abel en el idioma hebreo es la siguiente. Hebel. En el hebreo. Hebel. En la palabra 1981, cuando los números están muy pegados, son palabras muy parecidas, Hebel en el hebreo quiere decir vaciedad o vanidad. Fíjense bien. Vaciedad o vanidad, algo vano. Aquí hay un secreto.
que cuando dice la Biblia, cuando habla de los hijos de Adán, Caín y Abel, nosotros los vemos como dos personas humanas. Siempre los hemos visto así. Pero si nos vamos al original, se está refiriendo a las características de estos seres. Y la característica número 1 es algo que es vano, algo que es vanidad. Y el hombre es vanidad. Y el hombre es vanidad, lo vamos a ver con la Biblia, entre otras cosas. Sí. En un ejemplo, por ejemplo, digamos, así, en una ideología, si Jesús hubiera sido mexicano, en vez de haber puesto Abel, hubiera dicho vanidad, algo así. Sí, una generalidad. Mexicano. Su nombre en español sería Sí, no se está refiriendo a Víctor. Ajá. Sí. Buen ejemplo. Sí, captan. Y nosotros siempre le hemos dado, le hemos dado una interpretación que Abel es un hombre humano. O sea, no es lo mismo si yo tuviera el poder de crear y hago gatos y andan un montón de gatos por ahí. Y yo digo, y tú, Faustino, tienes un gato que se llama Misifus. Si yo digo que yo crié al gato, pues la gente está pensando a lo mejor que yo crié a Misifus. O sea, se está refiriendo a uno. Pero yo al decir yo crié el gato, se está refiriendo a todo un género. Abel es vanidad. Se está refiriendo a ti, a mí, a cualquiera que estamos aquí. Somos vanidad delante de Dios. ¿Sí me explico o no? Sí. Ok. Entonces, ese es en el original. Vanidad o vaciedad, algo transitorio, insatisfactorio. ¿A quién le satisface la vida que vive? Llegamos a 60, 70, 80 años, no me quiero morir, como yo. O simplemente transitorio, o sea, transito por aquí nada más. Ahorita estoy, y eso no es aplicable a un hombre, es aplicado a todos los hombres. Entonces, a menudo usado, o sea, algunos sinónimos como aliento, soplo, aliento, vapor, que es sinónimos de lo mismo, ídolo, vanamente, vanidad, vano. Ahora, en las palabras 1893, heaven, que tiene nada más cambiado el acento. No, de hecho es igual. Es igual. Es lo mismo que el 90. Sí, está arriba. Lo mismo que la 1892, es heaven, hijo de Adán. Porque todas las generaciones que ustedes busquen van a terminar en Adán. Porque en la Biblia es por las casas. Por ejemplo, si se menciona la casa de Abraham, se va a mencionar hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de Abraham. O si menciona la casa de David, pero en este caso Génesis todo comenzó ¿con quién? ¿Quién fue el primer hombre creado? Adán. Entonces por eso hijo de Adán. Entonces, estábamos acá. Entonces Abel es vanidad. Ya vemos que Abel primariamente es vanidad. En 2 de Reyes 16:13 dice, por todos los pecados de Baasa y los pecados de él a su hijo, con los... ¿Se saltó algo? ¿No? Sin embargo, No, aquí no está. debe de estar. Bueno, aquí En la no. otra página. En la otra. Sí está. Oh, sí. Sin embargo, existe otra palabra para Abel. Esto es importante que lo entiendan, sí. Sin embargo, existe otra palabra para Abel que, aunque no está vinculada directamente, complementa mucho su estudio. Se los explico. Por ejemplo, ¿quién es Abel? ¿Quién es? Género humano. ¿Qué es vanidad? Humano. ¿Cómo se dice vanidad en hebreo? Hebel. Hebel, que es el Abel que nosotros manejamos. Pero aquí vemos otras palabras similar, ¿sí? Que no tiene que ver con Abel, pero está relacionado con. O sea, otras maneras, vamos a ver otras maneras como Dios le llama al hombre. O sea, otras maneras como Dios le llama a Abel, no solamente vanidad. Tener la etimología, por así decirlo. ¿Eh? Es llevar como la etimología,
No, la etimología de Abel es vanidad, pero vamos a ver otra palabra similar a eso. ¿Cómo relaciona Dios otras palabras con Abel? Llamándole al hombre, como le llama. La palabra Strong 58, por ejemplo, Abel, de una raíz que no se usa, cubierto de hierba, significa estar cubierto de hierba, pradera. Algunos le han dado esta connotación. Curiosamente, en el Génesis también nos compara con hierba. Y en el Edén, los que están allá los compara con árboles. Hablando en cuestión de tamaños, no sé si me explico. ¿Puedo hacer una explicación aquí? Sí. Bueno, voy a hacer un paréntesis antes de que Víctor empiece a prosiga. Todos tienen las hojas, ¿no? Sí. Y de todas maneras, si alguien hace falta, pues después se las doy a tú, porque se me acabaron. Bueno, la cosa aquí importante que voy a mencionar, el trabajo que proporcionamos. Bueno, yo lo elaboré, ¿no? Cada cosa que puse ahí, porque vamos a ver como lo que se está hablando Víctor, ya van a ver, ya se explicó en el Strong, ustedes la pueden buscar si quieren, esto ya lo hice exhaustivamente. Ahí está la palabra original Abel, está numerada con la de 1892, 1892 de la lista hebrea. ¿Sí? Es la misma que la 893, porque nada más la otra dice, bueno, es la misma que el 82, pero hijo de Adán para que lo identifiquen. Es el mismo. Entonces, van a ver ustedes toda la lista exhaustiva, esto lo dice, no es como que fui a internet y busqué una concordancia y ¿dónde aparece la palabra vanidad? Y la copio y lo pego, no. Seleccioné específicamente aquellos que hablaban en el contexto, llamándole al hombre así. No que si se hablaba de otra cosa, porque al final pueden irse a la última página de todo el escrito, es un anexo, es la última página. Ahí en la última página van a ver las otras 7 palabras de todo el Antiguo Testamento. No existe otra, no van a encontrar otra, ahí están todas. Las 7 palabras que también son sinónimo de vanidad, pero no es la misma que Abel. Esas son palabras que pueden significar vanidad, pero si vemos el versículo, puedes omitir todos los versículos que no fueran Abel. Si vemos los versículos donde se hablan de esas palabras, se van a dar cuenta que no está hablando en el contexto del ser humano. Y de hecho, sí, porque si nos vamos a un versículo que habla de vanidad, pero ven el contexto y dicen, bueno, esto no aplica como el ser humano del todo, y ven tu palabra hebrea, de hecho no tiene que ver con el ser humano. Pero todas aquellas que hablan del ser humano, como vanidad, por ejemplo, o vano o eso, ustedes se van al hebreo y van a encontrar a Abel, el mismo nombre que el hijo de Adán. Entonces, cada palabra que esté escrita ahí, cada versículo que puse, no lo dejen pasar. Lo escogí específicamente, ya está filtrado, no van a encontrarlo en otra parte para que... Entonces Y eso confirma que Abel no es un hombre, uno solo. Porque también un árbol aquí, un animal, la creación, vaya, es vana, es vanidad, es Abel. ¿Cuántos están entendiendo? Pero hay pasajes, lo que está queriendo decir Javi, hay pasajes donde específicamente nos está diciendo a nosotros, específicamente que somos Abel. Por eso decía, es una característica del ser humano. Entonces, Abel es vanidad. Página 7. Por todos los pecadores de base y los pecados de él a su hijo, con los cuales ellos pecaron, hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades. ¿Sí? Aquí estamos viendo que no está refiriéndose al ser humano. Pero la palabra es la misma. Por eso les digo, vanidades son cosas vanas, cosas igual que Abel, igual que el hombre. ¿Estamos entendiendo? A ver, Berta, ¿sí está captando? O sea, se refiere a todo lo que es vano aquí en la tierra. Hay otras palabras, por eso lo dice que se está como refiriendo a otras cosas, pero la etimología es la misma, porque se refiere a lo vano, dentro de lo cual entramos nosotros, el ser humano, el primer Adán. Bueno, aquí hay una serie porque está largo. ¿Puede decir la número 3 de la lista vanidad, por ejemplo? Es muy explícita. ¿Cómo? La que Job 7:16 en su lista, es la número 3 de la lista vanidad.
Ah, ¿en qué página? La página 7. Era número 3. Job 7:16. Vamos a ver aquí a comprobar, porque o sea, lo que pretendemos que vean la diferencia cuando se refiere a un ser humano y cuando se refiere a algo más que es vano también, que es Abel. Abomino de mi vida, dice Job 7:16. No he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son ¿qué? Abel. Ahí dice Abel. Son Abel, en el original lo que está diciendo. ¿Por qué creen ustedes que la escritura siempre Jesús habló escudriñar las escrituras? Nunca dijo lean las escrituras, siempre dijo escudriñar las escrituras. También dijo honra del rey, honra de Dios es esconder un misterio, pero honra del rey es escudriñarlo. ¿Sí? ¿Dónde dijo el original? Porque decía vanidad. Era el original de... Vanidad es Abel en el original hebreo. Ah, ok, en el original. Vanidad. Pero lo que estamos diciendo es que a veces esa palabra se le va a aplicar a otras cosas. Porque delante de Dios aquí en la tierra todo es vano. De hecho hay un libro entero, Eclesiastés, que dice que todo lo que se hace debajo del sol es vanidad. Es vanidad, es vanidad, es vanidad. Entonces eso incluye al hombre que también es vanidad. Es vano pues. Y hay otras palabras que ahorita vamos a ver como soplo, hálito. Son puros sinónimos de algo efímero, de algo que nomás dura, transitorio, pasajero. Sí, sí. En Jonás 2:8 dice que los que siguen vanidades, la misericordia de Dios abandonan. Entonces, hablando así de... Exactamente. de cosas Eso es algo importante de resaltar, porque para Dios, el que busca de Él, el que se alinea con Él, tiene propósito. Y el que no queda nada más en eso, en vanidad. Algo que va a desaparecer como la si quieres hacer comentarios, Víctor, voy a leer, explicarles, porque puede ser un poco confuso entender a qué me estoy refiriendo aquí. Para que quede claro, o sea, todas las palabras de la última página, que a veces también se refieren a vanidad, pero ahí se van a dar cuenta, pues si van a la página 41, por ejemplo, si ven la Strong H205, Abel, no es Abel, Abel, de una raíz que casi no se usa, pero significa jadear o afanarse. También se puede traducir en vanidad o adversidad, cosas así, pero no es esta la palabra Abel. Y así hay otra que es Elú, Elil, Efa, Sheker, Rik o Tohu. Pero todas esas ahí pueden leerlo después al final en sus casas. Ahora, aquí en la página 7, no voy a poder seguir en la pantalla, pero lo así. En la página 7 van a ver que dice Abel, hijo de Adán. ¿Sí? Ahí están las veces que aparece la palabra Strong 18, 92, 93, esa, que es Abel. Ahí aparece obviamente porque es Abel del Génesis, ¿no? Pero se van después abajo donde dice Abel, es vanidad. Dice que las palabras en negritas, todas las palabras en negritas, en hebreo, ahí dice Abel, si se van al hebreo. O sea, en el original. Literalmente, el mismo nombre que el hijo de Adán, ahí dice. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se van a... Y recuerden que Abel, según la página anterior, Abel significa vanidad, pero a veces, según el contexto, puede ser aliento, vano o un ídolo, o hacer cosas vanamente. Entonces, por eso es que van a ver esos versículos. Job 7:16, o sea, dice, ya lo habían leído, ¿no? Que dice, todos mis días son vanidad, todos mis días son Abel. Ahí dice Abel en hebreo. Entonces, en lugar de vanidad, pues ustedes ya saben que ahí dice el Strong 1892, que es vanidad, ¿no? Entonces, o vanamente, o soplo, o algo transitorio. Entonces, por ejemplo, Salmo 31:6, aborrezco a los que esperan en Abel, En vanidad. mas yo en Jehová he esperado. ¿Sí? Y eso también hasta conecta con este asunto de maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Porque el hombre también son vanidades, pero entonces van después a Salmo 39:5, la número 5 de la lista, dice, ciertamente es completo Abel todo hombre que vive. Ahí dice Abel en hebreo, ¿eh? Yo no estoy jugando para hacer que esto encaje en la doctrina. O sea, aquí literalmente en hebreo dice Abel. Entonces, ciertamente es completo Abel todo hombre que vive. Aquí dice, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. En la siguiente dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los Abel hijos de son todo los varón. hijos de los hombres. Entonces, Abel son los hijos de los hombres.
Salmo 78, 33, por tanto, consumió sus días en Abel y sus años en tribulación. O sea, en vanidad. En la siguiente versículo dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son Abel. Son vanidad. Vanidad. Salmo 144, 4, el hombre es semejante a Abel. Vanidad. Sus días son como sombra. ¿Qué pasa? Que más adelante se va a tocar Abel como sombra en la otra lista. Son sinónimos. Sí, entonces, Realmente lo que se tiene que hacer es tratar de entender cómo encajar una palabra u otra y Exactamente. encontrar el significado a algo que pueda ser entendible para nosotros. y entendemos el contexto de lo que Exactamente. Sí, porque en este caso yo lo entendería así en palabras más simples. Vamos a decir, Caín es la humanidad y Abel es un ser humano. O sea, Abel es el hombre de toda la hijo de la humanidad. Entonces, Al revés, más bien, ¿no? No. No, al revés, Al exactamente. Entonces, Abel es algo- el ser- ajá. así es, Abel es el ser humano y entonces es lo mismo. Cada uno de los versículos está tratando de encajar cuál de los dos es el que, o el significado más bien, que pueda ser más entendible lo que está. Sí, porque ya identificando realmente la etimología de los nombres, ¿a qué se está refiriendo? Ya nos es más fácil estudiar Sí, y el contexto. Pero si estamos con la mente en que Abel es un hombre como yo, o fue un hombre, perdón, como yo, así físico, ya desde ahí ya se truena la cosa. En cambio ahí, miren, ¿puedes poner Hebreos 11:4, por favor? Pero tú dijiste que a veces no encajaban en contexto las palabras, ¿no? No, ¿No lo dijiste? sí, pero ahorita lo explico. Porque si lo leemos completamente en la Biblia y lo encontramos vanidad y no aplica en el contexto, nos vamos a confundir. Pero no va, si encuentras que No, pero- si pero- no encajan en el contexto, es Si porque aplican son el las siete contexto, palabras, Fanny, si ya sabes. entendemos que Abel no es un hombre, sí. es una condición de lo que hay aquí. Pero también entendemos por otros pasajes cuando Dios se refiere exactamente al hombre como Abel, Sí, ¿verdad? como algo vano. Ajá, lo que explicamos con otros pasajes, ¿verdad? Ajá. Sí. Miren, es que a veces la iglesia lee estos pasajes y no los analizamos, nomás los vemos así Textualmente, superficialmente. Fíjense lo que dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Aquí sí se está refiriendo a hombres, pero que son vanos, son vanidad. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Quién era justo? Abel. El vano era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, ¿quién está muerto? Aún habla por ella. ¿Habla por la qué? Por la fe. O sea, muerto Abel todavía habla. Si alguien viene y me mata ahorita aquí, físicamente, si yo soy un hombre, como se ha pensado, y alguien viene y me mata, ¿voy a seguir hablando? La fe de usted. No, pero aquí vemos hablar que sí. Vemos que Abel sigue hablando aquí. Por la fe. Ahora, Abel está muerto, está separado de Dios. Muerte quiere decir separación. Por eso es que cuando el joven aquel, Señor, déjame seguirte, déjame enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Y eran vivos los que iban a enterrar, pero para Dios muertos. O sea, Abel separado, muerto. Porque la única manera como puede volver a tener vida Abel y volver a comunicarse con Dios es por la fe. Con el segundo Adán. Aquí se comprueba que es el ser humano. Digo, en muchos pasajes, muchísimos. Para responder lo que mencionó Fanny ahorita, estamos en el Salmo 78-33, es el número 8 de la lista de Abel es vanidad. Todos los versículos que están aquí, miren, te voy a explicar, si alguien de ustedes hubiera estado conmigo, o todos, mientras yo estaba haciendo esto, pues llevó muchas horas, ¿no? Pero es divertido, bueno, porque esa pregunta que hizo Fanny se contesta sola mientras estoy trabajando. Primero que nada yo busqué, les voy a explicar, voy a una Biblia interlineal, ¿sí? Son gratis en internet. Y alguien podrá decir, el inexperto puede decir, ay, ¿por qué nomás te basas en ese libro? A ver, yo uso un libro de matemáticas por el autor no sé qué. Ese autor no está inventando sus matemáticas. En su libro va a decir 2 más 2 igual a 2 y en el libro del otro no va a decir 2 más 2 igual a 4. Perdón, 2 más 2 igual a 4 y en el otro no va a decir 2 más 2 igual a 2. O sea,
No es como que cada quien arbitrariamente quiera hacer las cosas, ¿no? O sea, simplemente, ¿por qué es el diccionario Strong? Porque Strong pone la lista de las palabras hebreas, que ya todos se saben, le hace etimologías, y después en unas páginas hasta atrás le agrega comentarios. Son los comentarios suyos que toman ahí, pero no quiere decir que él inventó las palabras en hebreo, porque entonces cada quien, yo también invento la mía y pues ya no, o sea, es Babilonia, confusión por todos lados, ya nadie sabe cuál es cuál, ¿no? No, entonces yo busco la palabra en una Biblia interlineal, me voy a la Biblia interlineal, quiero saber quién es Abel, me voy al Génesis capítulo 4 y busco el verso donde se habla de Abel. Entonces, ahí voy, entonces lo traduzco a la Biblia en hebreo. Me va a decir entonces todas las palabras en hebreo y me va a decir cómo está la letra en hebreo, su transliteración para yo saber cómo se diría en español esa palabra, y por eso me dice que Hebel, ¿no? Y después veo su traducción está en español, ya dice Abel, pero arriba me va a decir, o donde sea, pero me va a decir el número de la palabra en un diccionario hebreo de Biblia. Entonces yo ya veo que entonces, ok, la palabra Abel, aquí donde está hablando que y tuvo a Abel, el hermano de Caín, dice ahí que es la 1892. Entonces pico esa palabra y ya la puedo estudiar. O me voy a mi propio diccionario de hebreo, concordancia, y ya la voy a estudiar, busco la 1892, y es ahí donde yo les pongo en esta página lo que significa Abel. Entonces, ok, y ahora me voy otra vez a internet, me voy a ir a la Biblia interlineal y busco, ¿dónde aparece en toda la Biblia la palabra 1892 Strong? Abel. Y me va a salir 70 y tantos resultados. De esos yo aquí los ordeno por separado. Cuando habla de vano, nada más vano, en la que habla de vanidad, lo separo para que no se confunda. Una cosa es vano, otra cosa es vanidad. Y todo eso son las 70 y tantas apariciones de Abel. Y eso nomás es el principio, porque hay más cosas atrás. Entonces... Perdón, nomás para que Pani, creo que para que... No, sí, ya. Ya lo Claro que sí, captaste. ocupamos lo que tú haces para poder hacerlo, porque todos estamos en esto. Ahí, específicamente el principio de la lista de vanidad dice que todas las palabras en negritas, que la mayoría, todas son vanidad o vano, lo que sea, todas esas en hebreo dice Abel. ¿Sí? Es que algo que ayuda mucho también a entender lo que el libro de Eclesiastés, que nos dice que todo lo que se hace debajo del sol, todo, ¿es qué? Es vanidad. Y aquí aparece en la Es lista. Abel. Y casual. Pero parece ser que cuando Salomón escribió eso es porque, siendo él el que ya le había dado la sabiduría al Señor y todo, él no tuvo sabiduría en el espíritu para poder discernir que estaba haciendo lo incorrecto. Estamos hablando de lo espiritual, yo estoy leyendo la Biblia, no estoy diciendo lo que tú sabes, sino que cuando se supone que cuando escribió todo es vanidad es porque ya estaba desanimado por su propio pecado, se había dado cuenta. En la misma sabiduría Dios le reveló que todo lo que había hecho era vanidad, según lo que yo sé. Y me lo dijo Arturo Salas en el Instituto Bíblico en la arena cuando en aquellos años. ¿Puedo responder? Toda la Biblia es inspirada por Dios. Hay gente ignorantes, y son ignorantes, no digo nadie aquí, ignorantes que se hacen pasar por maestros de institutos bíblicos, No aunque sean de doctorado de Estados Unidos y que de allá enseñan a los que van a ser maestros en otros institutos, donde sean del mundo. Y contradicen la Biblia. Son ignorantes totalmente, que se atreven a decir, y de hecho basándose en interpretaciones de gente que está más del lado de la nueva era, ocultismo, otra religión, donde se ponen de acuerdo incluso con ellos, en debates donde creen lo mismo y lo que sea, y se da cuenta uno si realmente creen a la Biblia o no. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y hay gente que dice que Salomón, cuando dice, de hecho en lo del Jacob y Esaú y el Nar, se va a hablar de gente que dice cosas así. Hay gente que dice, Salomón no estaba hablando inspirado por el Espíritu Santo en Eclesiastés. Hay una cosa, O sea, nomás un paréntesis aquí. Yo creo que no hay gente más sabia que la que ha llevado lecciones de vida. Y los mismos errores de Salomón le llevaron a tener tal sabiduría de poder escribir todo lo que escribió por los mismos. Pero decía que me enseñó que se debía a eso, a de que se había... Pero decir que él no tiene el Espíritu de Dios contradice la Escritura. ¿Perdón? Decir que él no tenía el Espíritu de Dios contradice la Biblia. Yo solamente estoy repitiendo lo que yo aprendí. Sí, pero lo que nosotros vimos que contradice la Biblia, porque dice toda la Escritura. Eso incluye el libro de Eclesiastés. Es inspirada, Como dice la palabra. ejemplo, Pablo leyó libros de Eclesiastés, Jesús también, y ellos dicen que la escritura es inspirada por Dios. Entonces, o Jesús está mal,
o si está bien, entonces pues Jesús también. Lo que sí creo yo, Micaela, que muchos de los hombres que fueron inspirados por Dios, algunos de ellos ni siquiera se dieron cuenta que estaban siendo inspirados por Dios y que iban a llegar a ser sus escritos parte del canon bíblico. Eso lo dice la Escritura, que muchos profetas inquirieron, querían saber de qué se trataba lo que No estaban sabían. hablando y no se dieron cuenta que era para nosotros, administraban cosas que eran para nosotros, no para ellos, dice la Escritura. Bueno, entonces, de hecho, abajo dicen Proverbios que las riquezas son vanidad, es parte de la vanidad del hombre, si lo ponemos en contexto. Y es lo que no estamos hablando de una doctrina de Abel, nomás estamos definiendo el nombre de Abel, no estamos llevándolo a un plano, vamos a investigar entonces qué significa esto. Eclesiastés 1:2, vanidad de vanidades. En hebreo me acuerdo que decía Abel de Jababel, es la misma palabra, pero plurales, singulares de Abel. Pero dice vanidad de vanidades, dijo el predicador. Abel de Abeles, dijo el predicador. Abel de Abeles, todo es Abel. Todo es vanidad en este mundo, si lo ponemos en contexto. Y el hombre, su vida es este mundo, entonces vamos entendiendo de qué se trata. Después dice que todo ello dice que es Abel y aflicción de espíritu. El mismo Eclesiastés dice que todo trabajo de hombre en esta vida es Abel. O sea, ¿sí? Ahora otro paréntesis, si toda la creación terrenal es Abel, es vanidad, imagínense al que Dios puso a señorear en Abel, pues es el Abel principal, ¿no? El hombre. Entonces voy a ir atacando versículos clave para que no tengan que, no digo que no puedan, lo van a hacer, pero para que no tengan que ahorita, para que sea más sencillo, voy directamente a pasajes claves. Esto ya está filtrado, ya los filtré. O sea, estamos hablando de que leí como 4,000 versículos bíblicos, o unos 3,000, más de 3,000, como unos 3,000, y si me equivoco fueron más de 2,500, pero me acuerdo que, por ejemplo, una lista buscaba, a veces que aparecía vanidad en la Biblia, me salía 400 versículos, tenía que leer todo, y luego, cuando sale vano, cuando sale sombra, un montón de, entonces se van sumando. Yo ya leí todos esos, y fui sacando uno por uno en hebreo y todo eso, uno por uno, y no digo, eso me gusta a mí, pero yo lo que digo es que, no crean que esto lo puse y lo pegué aquí. Hay muchísimos versículos que no entran aquí porque yo vi que no entraban en el contexto. Y de todos aquellos tenían que ver con las palabras de la última página, de hecho. Incluso hay versículos que tienen las palabras de la última página aquí, en el mismo versículo donde aparece Abel, y ni siquiera se lo estoy mencionando. Nomás estoy resaltando la palabra donde aparece Abel en esta lista, porque ahorita salen otras. Entonces, voy a pasar rápido porque son muchos de vanidad. Yo diría que con uno o dos es Sí, suficiente. entonces voy a pasar a la lista de Abeles para vanos. ejemplificar los demás, los soplos y todos los demás. Jonás 2:8 es la última de la lista de vanidades. Todos los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, ¿no? Entonces, Abel es vano. Esa también, esas palabras en negritas de la página 13, también todas estas es Abel en el original. Yo soy impío, dice Job. ¿Para qué trabajé en vano? Dice, ¿para qué trabajé en Abel? ¿Sí? Después otro versículo dice, a ver, todos estos hablan de que es vano. Abel como algo vano. Entonces ya ahí lo van a leer para tratar de no entender, porque son muchas. Ya pasando a la página 14, en la página 14, y ahorita Víctor va a opinar bastante de esto. Perdón. Sí, no, adelante. Yo creo que les es que tomar la palabra ya. No, que yo creo que va a opinar bastante. O sea, ahorita se va a dar de lo que vale. Yo voy a leer unas cosas y si gusta opinar, pues obviamente no. Miren, en la 14 les pongo, una vez que ya han leído versículo por versículo, incluso si quieren leer los pasajes que hay alrededor, ustedes pueden verlo ahí, ya está ahí para que lo puedan buscar rápidamente en la Biblia. Ya cuando vean todos sus versículos se van a dar cuenta que está dando, o sea, Abel está conectado con todo lo que se trata de la vida en este mundo y la vida del hombre en este mundo. Por tanto, hasta el hombre mismo es algo vano. Su vida, su esfuerzo, las cosas en las que confía, todo eso es lo que hablan sus versículos. Se hacen cosas vanas, se vuelven gente vana. Todo, o sea, en comparación con aquellos que Sin ponen... propósito, pues.
todos aquellos que no pueden en Dios, su fortaleza, su esperanza, según estos versículos, Eterno. son gente vana de este mundo. De hecho, la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que los que siguen a la corriente de espíritu de este mundo, o sea, que andan en la vanidad de su mente. Más no dice ahí Abel, no en el griego, pero ya entendemos entonces la vanidad de este mundo, los deseos de este mundo, todo eso es vanidad, y por eso que esa palabra Abel significa la vanidad terrenal, pues, ¿no? En general. Ahora, en la página 14 les pongo subiendo el nivel de interpretación, y se los leo rápido. Entendemos que el hombre en la tierra, entonces, el ser humano, está comparado o simbolizado bajo el nombre de Abel, ¿sí? En muchos pasajes, pero teniendo en cuenta que es una tipología, ¿sí? Tipología, no sé si tengo un comentario, Víctor, de qué es tipología. Tipología quiere decir representación de hechos, lugares o personajes de algo, en este caso de lo espiritual o lo terrenal. Entonces, ahí está una definición buena de lo que es Ajá. tipología, ¿sí? Moisés, tipo de Jesús que sacó al pueblo, por ejemplo, un tipo de José, otro tipo de Está, Jesús. está representando algo, ¿no? ¿Sí? Es un tipo de... Pues ya se explicó ahí con lo que dijo. Entonces, entendemos entonces que Abel es una tipología del hombre, tanto en el pasaje de Génesis como en los pasajes. Pero eso lo van a leer ustedes. Entonces le pongo que vamos a proseguir en la lista a encontrar más tipologías del hombre con el fin de interpretar correctamente muchos pasajes proféticos que contienen alegorías o parábolas bajo seudónimos tipológicos del hombre. O sea, están hablando del hombre con un seudónimo, o sea, o con otro nombre que no se supone que debe ser, que ahorita se van a dar cuenta. Entonces, a continuación, a partir de aquí, de la página 14, a partir de aquí, con excepción del primer versículo que aparece, que de hecho le pongo en paréntesis, palabra Strong 1892, a excepción de ese versículo sí, pero de ahí en adelante, todos los versículos, todos los pasajes que tienen una palabra en negrita, ahí resaltada, ya no son la palabra Abel, ya no es, a excepción del primero, pero todo lo demás ya no es Abel, pero ya quedó el concepto anteriormente lo que es Abel, y si entendemos entonces que Abel es el hombre, y que el hombre es vano, y que vano es Abel, y vanidad es Abel, y el hombre es vanidad, entonces Abel es igual al hombre, y ahora vamos a ver qué otras cosas son el hombre, y después esas cosas van a ser igual a Abel, porque Abel es igual al hombre, y si el hombre es igual a hierba, al rato que vamos a ver, entonces la hierba también es parte de Abel. Entonces, Isaías 57, a ese voy a omitirlo, pero es el último que queda, pero soplo, Abel como soplo en la lista. Job 7:7, acuérdate que mi vida es un soplo, ya no es Abel, pero acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Pero es un sinónimo. Es un sinónimo de lo que se trata Abel, es algo pasajero. Pero donde dicen Abel, de hecho, donde dicen Abel en la etimología, en la página de etimología dice que es aliento, eso también en inglés dice aliento o vapor. Vapor, O soplo, soplo. ¿sí? O sea, para que lo vean mejor, si alguien suelta aliento en un clima muy frío, van a ver que sale el vapor de agua, ¿no? Entonces, acuérdate que mi vida es un soplo. O el Salmo 78:39, más claro, se acordó que eran carne. Soplo que va y no vuelve, soplo que es transitorio, se va, y el soplo también es carne, y la carne es el hombre, y el hombre pues es Abel. O sea, ahí solito se está contestando. Luego, y la otra, muchos pasajes donde dice que el hombre es hierba, ¿no? Dice que la descendencia va a ser como la hierba de la tierra, que como la hierba van a ser pronto cortados, ¿sí? Los hombres terrenales, ¿no? Su vida, florecerán como la hierba, crecen como la hierba en la mañana, los impíos brotan como la hierba, son hombres. El hombre, como la hierba son sus días, serán como la hierba de los tejados, que se seca antes de que crezca, algo que crece rápido y rápido se fue, la hierba. O sea, aquí hay muchos buenos pasajes para que lo vean, ¿no? Es más, Pedro cita uno de estos pasajes en el que dice, porque toda carne, hombres es Abel, es como hierba, ¿sí? Y su flor dice que se va a secar pronto. Sí, no. Ahora, ustedes van a leer todos los pasajes que dicen que el hombre es como la hierba. El contexto del pasaje dice que los hombres, o los pueblos, o la descendencia es como la hierba de la tierra. Entonces,
cuando vean todos esos pasajes, váyanse al último versículo en la lista de que Abel es hierba, el versículo 23, y les pregunto, ¿cómo interpretas el siguiente pasaje? Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen celo. Entonces, voy a hacer una pausa aquí para que ya puedan tomar un cafecito si gustan. Y les hago una disculpa porque me vine temprano y no tuve chance de ir por pan. Así es que vamos a tomar café nada más.